El viejo había muerto. Los otros dos se pusieron alertas y decidieron que era mejor atacar entre los tres. En un principio el brujo les plantó pelea por un momento, pero era bastante complicado hacerles frente a tres de esos poderosos seres. Y fue así que al cabo de un rato el brujo, el cual se encontraba bastante herido, fue capturado por los ángeles y de la misma manera como llegaron, se fueron, haciéndose un haz de luz que se elevó hasta el cielo a una velocidad increíble. Cabe mencionar que aquellos ángeles habían llevado al brujo con ellos, liberando a toda la gente de la maldad de ese hombre, quien había sido su azote por mucho tiempo. Poco a poco aquel recuerdo se desvaneció de la mente del brujo, e inconscientemente comenzó a temblar temiendo por la presencia de ángeles. Pero tener a Balán de su lado lo hizo entrar en confianza. Eso sí, para evitar verse emboscado, él tomó la iniciativa y con cautela se dirigió junto con el demonio hacia el bosque, justamente en el sitio donde había visto aquel magistral destello caer del cielo. Por su parte, el arcángel Raguel se encontraba suspendido en el aire agitando de forma pasible un par de sus 6 alas. Era sorprendente ver cómo al agitar las alas, ese ser celestial soltaba en el aire unas partículas brillantes, que al hacer contacto con el suelo, regeneraba la naturaleza que se encontraba muy dañada. Una vez en el bosque, no resultó complicado para el brujo dar con aquel ser, puesto que un destello casi cegador se emanaba de su cuerpo, haciéndolo muy visible aún por varios kilómetros a la redonda. En cuanto a los brujos blancos, se mantenían rindiéndole reverencias al arcángel Raguel, quien a su vez se encontraba sin hacer nada más que observar con clemencia a todos esos brujos quienes hincados lloraban a sus pies. Por un momento todo el ambiente quedó silencioso, y solo se podía escuchar los sollozos de los brujos, y justamente cuando nadie se lo esperaba, un ensordecedor sonido los puso en alerta, y solo vieron como desde una zona oscura del bosque, un gran tronco salió volando con dirección hacia el arcángel. Raguel no se percató de ello y se mantuvo firme, suspendido en el aire. Los brujos frente a él vieron como de forma violenta aquel gran tronco viajaba directamente hacia la cabeza de la deidad, con la única intención de decapitarlo, y es por ello que sus rostros se miraron con semblantes descoloridos. Resultaba bastante trágico ver cómo su última esperanza estaba en segundos de ser impactado por el objeto que seguramente le dejaría una muerte instantánea. Cuando al fin el tronco estuvo por impactar al arcángel, los brujos se cubrieron los ojos para no mirar la tragedia. Algunos cuantos gritaron para alertar al ser divino, pero éste aún con la mirada indiferente y sin realizar gesto alguno, estando de espaldas esquivó de forma sencilla el gran tronco, limitándose a un simple movimiento de cuello que fue suficiente para que la madera pasara a escasos 2 centímetros de él. Incluyendo al brujo Donato, todos miraron atónitos el gran poder del arcángel. Los brujos presentes comenzaron a aplaudirle. Esa muestra de poder avivó aún más la fe en el ser, quien ahora era visto como un salvador que literalmente cayó del cielo. Aún con esa muestra de habilidad, el brujo Donato pensó que el arcángel no le daría mayores problemas. En el pasado él sin mucha dificultad había derrotado a uno de ellos, aunque la posteridad no pudo con 3. Pero esta ocasión era solo uno el que había sido invocado, y por lo mismo, el brujo negro se encontraba confiado. Raguel, al esquivar el tronco, volteó lentamente el rostro hacia donde se encontraba Donato, y a su lado, un desbocado Balán, quien sacaba espuma por la boca y miraba con una aberrante ira al arcángel. Sin duda, el demonio quería destrozarlo. Era evidente que ya se conocían. «Hola, mi querido rival milenario», dijo Raguel de forma un tanto arrogante. «Vaya que eres bastante arrogante como la mayoría de los seres de luz, pero quisiera que mantengas esa actitud más al rato, cuando seguramente me sirvas para alimentar a mi demonio», le contestó confiado Donato a la deidad. «Qué curiosa la seguridad con la que hablas, viejo brujo, pero yo no me refería a ti, simple siervo del desterrado. Yo me refería a uno de sus perros más fieles, a quien he derrotado muchas veces desde épocas remotas, cuando las batallas se desarrollaban en otros planos astrales.
¿No es así, Avalán?, comentó Raquel con una sonrisita dibujada en su rostro. Avalán, al escuchar lo que el arcángel dijo, emitió un rugido muy potente que irradiaba odio hacia su rival. El rugir de Avalán fue muy fuerte al grado de hacer sangrar los oídos de los brujos blancos que presenciaban esa escena. He derrotado antes a seres de tu misma naturaleza y tú no serás la excepción, comentó un ya molesto Donato. El arcángel soltó una carcajada al escuchar al brujo. Viejo brujo, hace 200 años el Creador me pidió que viniera a la tierra para salvar a los pecadores de una amenaza que actuaba bajo el influjo del desterrado. Ese eras tú. Después de analizarte detenidamente, me di cuenta que no era necesario que me tomara la molestia de venir personalmente por ti, y es por eso que mandé a 3 de mis guerreros aprendices para que vinieran a detenerte. Supe que estuviste a punto de derrotar a Otoniel, y por ello Badriel y Casinel tuvieron que ayudarlo para encarcelarte, pero eso me tiene sin cuidado. De hecho, cualquiera de ellos te derrotaría hoy en día. Al terminar de hablar, repentinamente la deidad se quedó pensativa, y después de forma entusiasta dijo lo siguiente. Pensándolo bien, eso sería una excelente idea, aunque el Creador no estaría contento con esto. Yo, Raguel, el Arcángel de la Justicia, haré justicia por ese combate, pero no será de mi propia mano, será de la mano de mi querido aprendiz Otoniel, quien estoy seguro de que ha estado esperando este momento desde hace mucho tiempo. En ese momento en la mano de Raguel apareció una ocarina, y éste comenzó a emitir una hermosa melodía, al tiempo que soplaba la ocarina con una delicadeza digna de los propios arcángeles. Al instante todo se quedó en silencio, incluyendo al propio demonio de 6 cuernos que no había dejado de rugir desde que vio al arcángel rival. Raguel en ningún momento dejó de tocar su ocarina, y solo fue cuestión de unos cuantos minutos, cuando se pudo escuchar un ensordecedor sonido, como si se tratara de algún objeto a punto de aterrizar. Al escuchar este sonido, Raguel sonrió y miró hacia el cielo despejado. Todos le siguieron la mirada al arcángel, con el fin de ver qué era lo que provocaba aquel sonido. Desde el cielo se pudo observar un objeto que caía a gran velocidad, al grado de dejar caer una estela de fuego. El objeto caía en picada, y ante la mirada atónita de todos, aterrizó a pocos metros de donde ellos se encontraban, dejando un socavón a media profundidad que levantó el polvo al grado de complicar la visibilidad del sitio. Al pasar de los minutos, todavía resultaba imposible apreciar qué era lo que había caído, pero de un momento a otro el polvo comenzó a desvanecerse, y conforme se fue aclarando la visibilidad, se dejaba ver una silueta de un hombre de pie con una actitud retadora. ¿Te puedo confiar esta batalla, Otoniel?, gritó Raguel hacia donde el ángel había aterrizado. Otoniel asintió, y de un salto se desplazó hacia donde Raguel se encontraba y se emparejó con él, quedando de esa forma ángel y arcángel suspendidos por medio de sus alas volando a la misma altura. Al fin todos pudieron mirar al ángel Otoniel. A diferencia de Raguel, este tenía nada más 2 alas, era joven y de cabello rubio, con un cuerpo atlético que iba de acuerdo a su juventud. Otoniel, ahí frente a nosotros se encuentra el brujo negro que te derrotó hace 200 años. ¿Te gustaría enfrentarlo de nuevo? Al escuchar a su maestro, a Otoniel se le dibujó una mueca de entusiasmo en el rostro, y sin pensarlo demasiado asintió por segunda vez, dándole a entender a Raguel que quería volver a luchar con el brujo. El brujo, al ver al joven ángel entusiasmado, solo alcanzó a decir que será muy placentero derrotarlo de nuevo, y tomó firmemente su bastón en señal de lucha. Al escuchar la voz del brujo, Otoniel sin miramiento se lanzó en plan de ataque contra él, y entre su cinturón desenfundó una espada con la cual atacó directamente al brujo. A pesar de la gran diferencia de edades entre el ángel y el brujo, este último pudo contener el ataque del joven repeliéndolo con su bastón, sin que éste sufriera daño alguno. A manera de contraataque, el brujo fue quien se lanzó sobre el ángel e intentó asestarle un golpe en la cabeza, pero fue en vano. Tanto brujo, así como ángel peleaban ferozmente. Se podía ver cómo ambos se movían a velocidades increíbles,
y cada golpe que uno alcanzaba a conectar era seguido de un certero contraataque por parte del otro. En cuanto a Balan, la sed de venganza comenzó a consumirlo, y fue tal la ira que le corría por las venas que su cuerpo tomó un tono rojizo y comenzó a despedir humo que poco a poco se hizo más denso, y al final de su explosión de furia, el demonio ardía en llamas, pero éstas no le hacían daño, a pesar de que de él se desprendía un mal olor a carne chamuscada. Al ver que el brujo y el ángel se lidiaban a golpes, el hambre de violencia despertó en la bestia y se fue con todo embistiendo al arcángel Raguel, quien estaba descuidado viendo luchar a su guerrero Otoniel. La bestia comenzó a golpear brutalmente al arcángel. El arcángel por su parte cayó sin saber qué estaba ocurriendo. Al ver que el brujo y el ángel se lidiaban a golpes, el hambre de violencia despertó en la bestia y se fue con todo embistiendo al arcángel Raguel, quien estaba descuidado viendo luchar a su guerrero Otoniel. La bestia comenzó a golpear brutalmente al arcángel. El arcángel por su parte cayó sin saber qué estaba ocurriendo, pero no podía ver más allá que la lluvia de golpes que Balan le lanzaba. De un momento a otro el demonio tomó al arcángel de la cabeza y lo alzó a la altura de su mirada, y como si se tratara de un pedazo de basura, lo azotó con todas sus fuerzas sobre el piso. Posterior a ello, de un gran salto cayó sobre la espalda de la deidad y comenzó a saltar sobre él. Para ese momento Raguel pareciera estar perdiendo la conciencia, puesto que no hubo forma de defenderse de la rudeza del demonio seis cuernos. Después de golpearlo brutalmente, el demonio le pisó con ambos pies la espalda y seguidamente tomó con cada mano 3 alas y con una sorprendente facilidad se las arrancó. Raguel por su parte emitió un grito descomunal de dolor. Grandes borbotones de sangre surgieron de la espalda del ángel, derivado de la mutilación de sus alas. Quizás mirar aquella sangre celestial excitó al demonio y se abalanzó sobre el ser divino, arrancándole grandes pedazos de carne y fina piel. Por su parte, Raguel se encontraba bastante herido y sin fuerzas para contraatacar. Además, para su mala suerte, estaba siendo devorado vivo por Balan. En cuanto a Otoniel, se encontraba al filo de una intensa pero reñida batalla con el malvado brujo. Para ese momento el brujo ya no estaba tan confiado en ganar. Definitivamente el ángel ya no era aquel ser débil que había derrotado hace 2 siglos, y ahora sí representaba a un rival digno. Al ver que los ataques físicos no rendían mucho daño en el vigoroso ángel, Donato comenzó a utilizar su magia negra, que era donde realmente residía la mayoría de su poder. Como primer ataque, utilizó su dominio sobre los cuerpos inertes y pulverizó todas las rocas que se encontraban a su alrededor. Posterior a ello, con un simple movimiento de brazos, lanzó todos aquellos fragmentos de roca sobre Otoniel. El ángel por su parte vio venir hacia él una lluvia de rocas como proyectiles. Este ataque aumentó más su capacidad de daño, pues cuando estaban a punto de impactar al ángel, el brujo realizó un hechizo con el cual sacó de su bastón una gran llama de fuego, la cual envió hacia las rocas, logrando así que aquella lluvia de rocas ahora estuvieran incandescentes. Sin duda, un impacto directo de ese tipo era suficiente para herir de gravedad al ángel. El ángel se percató de la gravedad del asunto y para repeler el ataque le dio un fuerte golpe al suelo, y de esa manera se formó un escudo protector alrededor de él, sobre el cual impactaron la mayoría de las rocas en llamas. Sin embargo, el ataque del brujo fue tan fuerte que el escudo de un momento a otro cedió, y el ángel se llevó una mínima parte del impacto, el cual sí logró infligirle daño, al grado de ser el primer ataque que logró causarle sangrado en su joven vida. En ese instante Otoniel se dio cuenta que el brujo había incrementado su poder, y si seguía luchando a ese nivel, perecería a manos del oscuro. Fue entonces que realizó un movimiento que sí pudo considerar como un as bajo la manga, y es que Otoniel, al verse superado en fuerza, levantó su espada hacia el cielo, y este, de ser soleado y despejado, se tornó nubloso con un aspecto torrencial, en las que los truenos comenzaron a sacudir el sitio. Entre una de aquellas demostraciones del poder del ángel, uno de los rayos de la tormenta que caía
impactó directamente hacia su espada, y ésta se prendió en fuego, invocando así su tan anhelada técnica que lo dejaría en ventaja, el sable en llamas. El brujo aminoró lo que estaba ocurriendo e intentó atacar de nuevo con la misma técnica, la lluvia de piedras incandescentes, pero en esta ocasión el ángel, con una habilidad inaudita, esquivó los proyectiles rocosos y apareció rápidamente frente al brujo. Sin pensarlo mucho, le dejó ir la espada encima, con la única intención de partir al brujo en dos y así darle fin a la batalla. Pero el brujo como pudo logró esquivar el poderoso golpe de forma milimétrica. Sin embargo, el filo de la espada alcanzó a cortarle la oreja, la cual cayó completamente cercenada. Seguidamente de ese ataque, Otoniel se lanzó en contra del brujo y comenzó a lanzarle golpes que impactaban directamente en contra de la humanidad del hombre. Por más que el brujo intentaba esquivar los golpes, la velocidad de Otoniel era mucho mayor, pues ahora era muy superior al brujo, como si se tratara de un león jugando con su presa. Por un momento Otoniel comenzó a divertirse con el brujo. Muchas fueron las oportunidades que el ángel tuvo para acabar con ese hombre del mal, pero Otoniel quería hacerlo sufrir, a cuenta de la derrota que vivió hace 200 años, cuando era un soldado menos experimentado. El brujo no tenía oportunidad en contra del joven. Por más que intentaba contraatacar, no podía contra Otoniel, el cual ahora contaba con un desbordante poder, producto de la espada flameante. Ambos sabían que ahora el poder del ángel era muy difícil de superar. Sin embargo, el brujo estaba consciente que aún contaba con una oportunidad de revertir el asunto, y no pensaba desperdiciarla. Otoniel, al ver que su maestro Ragel era devorado por Abalan, corrió hacia el demonio y le propinó una patada que lo mandó a volar, y solo fue detenido hasta que se impactó con una gran roca que terminó con su camino. Posterior a ellos, Otoniel sujetó como pudo a Ragel y lo puso de pie, pero el arcángel, lejos de alegrarse, regañó a Otoniel por intervenir en su pelea. «Déjame a mí en mi lucha y dedícate a la tuya, que ese exceso de confianza puede costarte muy caro», le dijo Ragel al ángel con un tono molesto. Para ese momento esa advertencia ya era demasiado tardía. El brujo Donato, por medio de un cráneo que adornaba la parte superior de su bastón, se encontraba succionando el poder de todos los brujos blancos que se encontraban mirando la batalla, reduciéndolos a nada, por lo que solo podía observarse sus largas batas regadas por el camino. Los brujos blancos en enfrentamiento cuerpo a cuerpo no serían difíciles de vencer por cualquier guerrero de los allí presentes, pero en conjunto su poder sí tenía un valor significativo, y con este, el viejo Donato había alcanzado o quizás hasta superado el poder de Otoniel y su espada flameante. Otoniel, por su parte, comprendió lo que Ragel le quería decir. En un descuido de él, el brujo negro había asesinado gente inocente, y también se había hecho poderoso mediante la succión de los brujos blancos. Aún así, el ángel seguía confiando pensando que era más poderoso que el brujo, pero para su mala fortuna en ese momento ya no era así, y esto se dejó entrever cuando corrió hacia el brujo a toda velocidad, con la intención de darle fin a esa pelea en un último ataque. La espada flameante brillaba más que nunca, debido a que Otoniel había concentrado gran parte de su poder en ese fulminante ataque. El brujo, consciente de que ahora era mucho más poderoso, no se inmutó ante la evidente carga de Otoniel, y en una muestra de desafío, también corrió hacia el ángel, con la intención de atacarlo de igual manera. Tanto el ángel, así como el brujo, se atacaron mutuamente en un claro choque de poder a poder. Sin embargo, cuando el impacto entre la espada flameante y el bastón del brujo estaba a punto de ocurrir, el brujo desapareció. Otoniel alcanzó a lanzar su poderoso golpe, pero no hubo objetivo quien recibiera el impacto, pues el brujo se había esfumado. Pasaron algunos minutos en los que un silencio anormal cubrió el entorno. De repente Otoniel se encontraba solo en ese sitio. Por más que intentó hallar a Ragel, este no se encontraba por ningún lado. Repentinamente alrededor del joven comenzaron a levantarse piedras de gran tamaño. Estas levitaban a sus alrededores y él no comprendía nada. Posterior a ellos, en la lejanía comenzó a escucharse el silbido de un viento, que poco a poco y conforme se acercaba a él,
empezó a hacerse más sórdido. Al cabo de unos minutos aquellos ligeros vientos se habían convertido en un imponente tornado que se aproximaba a Otoniel. Las rocas que levitaban a su alrededor se partieron en pedazos dejando filosos sedimentos que se unieron al tornado. Otoniel, al ver la fuerza de ese coloso, intentó volar con rapidez, pero el tornado lo alcanzó en el aire y lo succionó a él. Estando dentro pudo escuchar las carcajadas del brujo negro burlándose de él. La espada flameante poco a poco se fue apagando, hasta quedar con un aspecto ennegrecido que correspondía a haber perdido su poder. Las filosas piedras que giraban junto con los majestuosos vientos del tornado cortaban al ángel en toda su humanidad, y al cabo de unos minutos Otoniel sabía que había perdido la batalla. No obstante, el tornado seguía girando con gran violencia, y la sangre del ángel se miraba correr por dentro de él. Después de un rato el tornado cesó, y de nuevo tanto Brujo y Otoniel se encontraron en la dimensión terrenal. Raguel, con la poca fuerza que le quedaba, vio lo que ningún arcángel de su rango deseaba ver. Su guerrero aprendiz Otoniel había fallecido a manos del brujo. Un estado de shock lo invadió completamente, al grado de no sentir que el demonio Avalan se había acercado de nuevo hacia él, y continuó alimentándose de su cuerpo, haciendo que grandes cantidades de sangre brotaran del arcángel. Sin embargo, Raguel parecía no sentir nada de eso. El brujo se encontraba satisfecho, y por dentro se vanagloriaba por haber vencido al ángel. Ahora sentía el poder recorrer su cuerpo poro a poro, y fue tanto su ego, que inclusive ahora se creía capaz de vencer al mismo Raguel. Sin duda el día pintaba para ser un día gris, en donde dos hijos del cielo estaban destinados a perecer. Pero cuando nadie se lo esperaba, el cielo comenzó a nublarse. La furia de Raguel había despertado. Sus ojos poco a poco comenzaron a cambiar de color, y se miraba cómo en su pupila un gran fuego se consumía por dentro. De un momento a otro el arcángel emitió un grito desgarrador, y el sitio comenzó a temblar. Raguel estaba dispuesto a utilizar su última fase, la cual había estado escondida desde hace miles de años, pues consideraba que enfrentar a Avalan con todo su poder desde el principio podía resultar aburrido. Pero la furia, tristeza y coraje, resultante de ver muerto a su querido Otoniel, había despertado todo su poderío. Ahora el gran ser divino, general del ejército de luz del cielo, demoledor de bestias y dador de justicia, estaba listo para mostrarse con su verdadera identidad celestial. Durante su transformación, de una simple patada mandó a volar al demonio de 6 cuernos, quien se encontraba alimentándose de él. Después, sin problemas, se levantó y comenzó a volar. Sus alas carcomidas y desplumadas poco a poco comenzaron a plumear de nuevo. Esta vez las plumas eran doradas y lanzaban destellos al agitarse. Conforme se elevaba, Raguel comenzó a regenerar su cuerpo. Un yelmo le creció sobre la cabeza y ahora con su mano sostenía una espada dorada. Su tamaño aumentó 1 metro más y su musculatura creció considerablemente. No cabía dudas de que esta transformación final dejaba al arcángel como un ser más bello y con una imponente fuerza que infundía temor hasta las legiones más despiadadas del maligno. Una vez estando en lo más alto y con su transformación completada, Raguel derramó un par de lágrimas al ver a Otoniel tirado, lleno de heridas y casi despedazado. El brujo riéndose lo retó a pelear contra él, pero Raguel sin contestar solo se limitó a observarlo, con un odio indescriptible en su mirada, y en un abrir y cerrar de ojos, realizó un movimiento casi invisible ante los ojos del brujo negro, y de un momento a otro ya se encontraba frente a él. Y con todo el odio que en ese momento le corría por las venas sujetó al brujo del cuello. El brujo en su defensa intentó utilizar su poder para salvarse, pero debido a la energía que corría por el cuerpo de Raguel, se anulaba cualquier intento de magia por parte del brujo. Sin decir palabra alguna, Raguel presionó muy fuerte el cuello de Donato y lo decapitó con la mano. El brujo, aún consciente, miraba desde su cabeza cayendo hacia el suelo, y en los últimos segundos de su vida, solo alcanzó a ver a Raguel, quien aún sostenía su cuerpo del cual se emanaba una fuente de sangre. Esa era la última vez que se supo del brujo Donato,
pues en esta ocasión nunca más iba a poder revivir. Por su parte, Raguel recogió el cuerpo sin vida de Otoniel y emprendió un veloz vuelo, al punto que al cabo de segundos solo se le miraba como un punto de luz al lado del sol. Y así acabó aquella terrible lucha entre el bien y el mal, donde el saldo fue una pérdida por bando. Sin embargo, Raguel, por el hambre de venganza, había centrado su poder en acabar con el brujo negro, pero había dejado con vida a Balán, el cual ahora ya no tenía nada que lo detuviera, y seguramente seguirá sembrando muerte entre los pobladores del rumbo. Habían pasado 2 años ya desde aquella épica batalla que habían librado los ángeles contra los seres del mal. La gente estaba contenta en apariencia, pero en el trasfondo se encontraban aún aterrados y quizás más de lo que se estaban con anterioridad. Esta situación no era menor. Ahora Avalán, o el demonio 6 cuernos como otros lo conocían, se encontraba libre sin que nadie pudiera detenerlo. Sin embargo, había un único consuelo para la gente de los alrededores. El demonio se desaparecía por largas temporadas, en los que se vivía una tranquilidad que les hacía pensar que a lo mejor se había ido para nunca regresar. Pero siempre cuando las cosas en el pueblo comenzaban a mejorar, el temible demonio regresaba nuevamente, devorando todo lo que se encontraba a su paso. Varias personas de los poblados contiguos habían intentado hacerle frente, pero nada podía derrotarlo. Balas curadas o bendecidas habían penetrado su corazón en diversas ocasiones, pero los tiradores solo morían despedazados al ser atrapados por el demonio, el cual no se inmutaba ante esos tiros, que para cualquier otro ser serían letales. No muy lejos de aquel poblado, varias carretas tiradas por caballos percherones avanzaban a paso semilento por las veredas a las faldas de las colinas. Adentro de las carretas se encontraban mujeres y niños, quienes iban observando la majestuosa naturaleza que los rodeaba. Por un lado, las imponentes montañas que se encontraban cobijadas con pasto fino, el cual hiciera parecer que las tales elevaciones de roca estuvieran tapizadas con alfombras verdosas. Del otro extremo se encontraba el bosque verde, con miles de pinos que albergaban un sinfín de animales, quienes desde sus lechos observaban de forma expectante el pasar de las carretas, puesto que desde hace mucho esos caminos eran poco transitados. Desafortunadamente para aquellos gitanos cazarrecompensas, los animales no eran las únicas criaturas de los cuales habían captado su atención. Entre las penumbras del bosque había otro ser llegado desde las profundidades del Averno, quien hasta minuto antes se encontraba hibernando como parte de su ciclo para recuperar energías, y justamente el galope de los caballos lo había sacado de su profundo letargo. Los gitanos seguían avanzando. Su objetivo era firme: llegar hasta el poblado en donde los habían contratado para dar caza a un ser desconocido que había atemorizado a la gente desde varios años anteriores. Desafortunadamente, los gitanos desconocían el poder del demonio con el que esta vez se enfrentarían. El demonio 6 cuernos se encontraba voraz de asesinatos y vio la ocasión como inmejorable para dar caza y masacrar a toda aquella tribu de gitanos. Al salir de su cueva donde había sido despertado, emitió un imponente grito que pudo ser escuchado incluso en el poblado que se encontraba a varios kilómetros de allí. Los pobladores, quienes a distancia escucharon con terror aquel infernal quejido, supieron algo que los gitanos aminoraban. El gran demonio Avalán había despertado, y seguramente se encontraba hambriento de sangre. Parvadas de aves, así como otros animales del bosque, huyeron despavoridos para cualquier lado ante el imponente rugido del demonio, y esto no pasó desapercibido para los gitanos. Fue por ello que sus mejores cazadores se congregaron a las afueras de las largas carreteras, con el fin de luchar contra aquel ser, sin conocer aún el poder del demonio al que pretendían capturar. Ellos se encontraban preparados para asesinar a cualquier ser que se les presentara. Durante su andar por todo el mundo, habían cazado vampiros, hombres lobo, gigantes,